La estabilidad institucional en Colombia, ¿fortaleza democrática o pacto de élites? Colombia ha sido una excepción regional, un país con pocas rupturas institucionales y sin golpes militares. Pero, ¿es esto un signo de madurez democrática o el resultado de una estructura de poder excluyente y pactada entre élites? ¿Cómo explicar que Colombia, a pesar de su violencia estructural, no haya experimentado golpes de Estado ni interrupciones militares al estilo de otros países latinoamericanos? Según Eduardo Pizarro, la subordinación de las fuerzas militares al poder civil ha sido excepcional. Colombia consolidó un modelo en el que el ejército acata el poder político sin intervenir directamente en él. Según él mismo, en su texto titulado Ni golpes militares ni golpes civiles, explica que aunque ha habido episodios de ruptura, Colombia no vivió la ola de dictaduras militares que arrasó con la democracia en buena parte de América Latina durante el siglo XX. Jorge Orlando Melo también señala que esa estabilidad institucional es en parte un mito, ya que Colombia ha vivido violencia sistemática, exclusión política y autoritarismo informal, diciendo que en Colombia las élites no necesitaron golpes militares porque ya tenían el control del Estado y las armas. Sin embargo, esa estabilidad no ha significado una democracia incluyente. Como advierte Jairo Estrada, el orden político ha estado al servicio de una acumulación capitalista excluyente. La aparente solidez institucional de Colombia oculta profundas fracturas sociales y pactos de élite que han mantenido el status quo. Pizarro subraya que la ausencia de golpes se debe más a un acuerdo político entre élites que a una cultura democrática consolidada. El Frente Nacional es el caso más claro. Excluyó a la oposición y militarizó la política sin romper el orden institucional, cuya curiosa paradoja radica en el hecho de que éste buscó ser un instrumento que buscaba frenar la violencia bipartidista en el país por medio de este mismo pacto de élites políticas, resultado de varios acontecimientos, entre estos la violencia desenfrenada que la muerte del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán desencadenó en el país. Sin embargo, limitó la democracia, excluyendo a la oposición y muchas veces generando aquello que buscaba solucionar, violencia, sobre todo hacia aquellos que se encontraban en oposición a la medida. A diferencia de Argentina o Chile, donde las Fuerzas Armadas tomaron el poder, en Colombia operaron como garantes del orden, sin necesidad de gobernar directamente. Pero, como señala Jorge Orlando Melo, en Colombia no hubo golpes porque no fue necesario. El orden social ya beneficiaba a quienes detentan el poder. Se podría argumentar que Colombia ha sido una democracia estable, pero la persistencia de la guerra, la exclusión política y la represión demuestran lo contrario. Y sí, algunos podrán decir, el ascenso de Gustavo Rojas Pinilla al poder en 1953 fue efectivamente un golpe de Estado militar. Y pues se podría decir que sí, pero en el contexto de nuestro país se les suele considerar una transición pactada entre élites civiles y militares, más que una ruptura institucional abierta como las de otras dictaduras militares en América Latina durante ese tiempo. Según Eduardo Pizarro, uno de los autores clave, el caso de Rojas es una excepción que confirma la regla. Fue un golpe, pero autorizado y respaldado por sectores civiles tradicionales, incluyendo el Partido Conservador e incluso algunos liberales. En conclusión, se puede decir que la ausencia de golpes militares no es sinónimo de democracia plena. En Colombia, la institucionalidad ha servido como dique frente a las transformaciones sociales, garantizando la continuidad del poder para unos pocos. Entender esta paradoja es clave para repensar el futuro democrático de Colombia, una democracia sin exclusión y una paz sin privilegios.